Ok, pasa a vosotros, pasa a usted, hermanita Claudia. Pasamos. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Bien. Qué bueno, bienvenidos. Feliz sábado a todos. Pasa a vosotros, a los que acostumbran el saludo de la iglesia. Estamos en este precioso sábado 9 de enero 2021, pues con el propósito de compartir una vez más otra lección más de la sublime palabra de Dios, de enseñanzas extraordinarias acerca de los aquellos que a quien fueron hechas las promesas y que tenemos unas escuelas preciosas. Así fue la semana pasada, como esta es nuestra segunda lección titulada Pasos y Tropiezos. Así que muy interesante en el peregrinaje literal de Abraham, ¿verdad? Cómo se aprenden cosas, lo mismo que aprenderemos nosotros en nuestro peregrinaje, en nuestra vida espiritual. Así que muy interesante aprender de los errores del pasado, ya que no se encubren los errores de aquellos que fueron directamente llamados por Dios, literalmente, que escucharon su voz. Y uno pues también ha sido llamado, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la obediencia. Hemos sido llamados a un ministerio. Entonces, en esta lección vamos a aprender muchas cosas acerca de, a veces, pudiésemos decir, de la falta de confianza en las promesas que Dios nos hace, ¿verdad? Que Él nos dice en su palabra que nunca nos desamparará. Y aún nosotros queremos actuar conforme a nuestra propia conveniencia o creencia o nuestras propias fuerzas, dejando al lado precisamente o considerando en poco la confianza las promesas que Dios ha hecho a nosotros y la confianza que deberíamos tener en Él. Así que bienvenidos todos nuevamente a este extraordinario peregrinaje. Va a ser una escuela muy importante. Todavía no nos han llegado literalmente los cuadernillos, lo tenemos de una manera electrónica. Y así que estamos listos para dar inicio a esta segunda lección, nuevamente titulada Pasos y Tropiezos. Así que bienvenidos, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están comunicando. A José Guerrero nos está acompañando, listo para Cristo, dice nuestro hermano Moisés Díaz. Tenemos por allá nuestras hermanitas también, espero que no se moleste si menciono su nombre, nuestra hermanita Nayeli y muchos más, ¿verdad? Que se están conectando. Bienvenidos otra vez a esta preciosa escuela segunda de nuestra de este primer trimestre, ¿verdad? Así que bienvenidos. María Mendoza, como siempre, presente. Así que tenemos tareas para hacer en las preguntas, en responda, en medite. Así que espero la participación de todos, ¿verdad? Que todos la hemos tenido, aunque sea de manera electrónica, de haber dado un vistazo a nuestras asignaciones, a nuestra lectura, y pues podamos aportar algo, ya que su aportación es muy importante. Así que bienvenido. Me acompaña nuevamente mi esposa Claudia García en esta mañana, ambos siendo utilizados como unos vasos a la mano de Dios, lo cual es un privilegio poder hacerlo. Ella me acompañará en las lecturas y también, si tiene voluntad en participar en las preguntas, ¿verdad? O en la introducción, pues bienvenida. Así que al igual que todos ustedes. Bien, tenemos pues nuestra lección número 12 titulada Pasos y Tropiezos, nuestra porción asignada del capítulo, una porción del capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Del verso 9. Y nuestra lectura asignada en general es para el desarrollo de nuestro tema es Génesis capítulo 12, del versículo 5 al capítulo 13, del 1 al 4. Así que esas son nuestras lecturas asignadas para esta lección. Y pues vamos habiendo dado ya la bienvenida a nuestras hermanitas. Nuestra hermana Ana Murillo nos escribe, gracias hermana, como todos bienvenidos. Y esperando que se queden y así juntos podamos llevar un gran aprendizaje, hermanos, porque es muy importante. Estuve meditando esta lección, apenas me puse anoche a escribirla en mi libreta de los que me mandaban los hermanos a través de unas fotos, ¿verdad? Y en un correo. Entonces me puse a escribirla y la verdad que pues hay muchas cosas que aprender de aquí, así que espero que juntos con una sola mente nos unamos desde este momento y no nos distraigamos para que así pues podamos retener y ver la importancia de estos hermosos ejemplos que tenemos acerca nuevamente de este peregrinaje literal de nuestros héroes o nuestros patriarcas
y a quien se le fueron dadas sobre todo las promesas directamente a Abraham. Así que muy interesante. Vamos a dar pues inicio. Quiero ir a Hebreos. Yo voy a leer Hebreos porque mi esposa creo que tiene su lectura en Génesis. Así que voy a Hebreos capítulo 11, el versículo 9. Dice así. Hebreos capítulo 11, verso 9. Dice... Hablando de Abraham, dice, por la fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Así que en el encabezado tenemos solamente una pequeña porción del versículo que dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando de tienda en tienda. Así que muy interesante, ¿verdad? Vamos a dar inicio pues. Le voy a pedir a mi esposa que por favor nos ayude a leer del capítulo 12 de Génesis, del versículo 5 hasta el capítulo 13, del 1 al 4, por favor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y en las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió, pues, a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió a sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Muy bien, gracias, hermanita. Entonces aquí estamos viendo esta hermosa lectura, ¿verdad? Esta historia ya nos trasladó desde donde se encontraba, ¿verdad? Desde Harán, subió como Dios le mandó a la tierra prometida. Estuvo en la tierra prometida en dos lugares, ¿verdad? Que fue en Siquem, en el valle de Moré, que miramos, o la encina de Moré,
y luego en Betel. De ahí hubo hambre y regresó a Egipto, y ya miramos lo que sucedió ahí, algo que vamos a discutir durante nuestra introducción y también durante nuestras preguntas. Ya miramos que después de ahí, después de lo que sucedió, regresó a los mismos lugares donde había edificado altares, y dice el verso 4 que volvió al lugar de dice el verso 3, y volvió por sus jornadas, donde habían dado antes, a la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí el nombre de Jehová. Así que él estableció su altar, hizo su altar ahí. Cuando regresó, obviamente volvió al mismo lugar e invocó el nombre de Jehová. Entonces tenemos interesante nuestra lectura. Y ahora pues vamos a pasar a lo que es la introducción, ¿verdad? O en este caso nos han puesto como medite en esto. Así que nuevamente bienvenidos a aquellos que se están adheriendo a nuestra transmisión de una manera simultánea, y también aquellos que en el futuro mirarán estos temas muy importantes. Así que bienvenida a todos los que ya están con nosotros. Bien, medite en esto. Lección número 2, pasos y tropiezos, dice. Medite en esto. Si la fe es algo, eso sería un viaje de toda la vida. Y eso significa dejar atrás la antigua forma de vida. Abraham y Sarai lo hicieron. Ellos oyeron el llamado y dejaron todo lo que habían conocido. Pero este viaje de fe es mucho más que solo salir. Es irse. Es conducirse hacia una promesa de algo nuevo y desconocido. Al igual que todos los viajes, hay un destino, aunque el camino puede ser impredecible. En esta lección vemos cómo los pasos de una familia fiel fueron establecidos y probados bajo la cuidadosa supervisión de Dios. Desde el comienzo, Dios le promete a Abraham llevarlo a la tierra que te mostraré. Y así lo hizo. Génesis 12:1. Dios los condujo en el camino, y a la familia de Abraham fielmente lo siguieron. Cuando llegaron a Canaán, Dios confirmó su promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Verso 7. Pero aún no era de ellos. En ese tiempo, los cananeos ocupaban la tierra. Ok. Vamos a hacer una breve explicación, ¿verdad? Referente a lo que ha leído aquí en nuestra introducción, ¿verdad? Como nos está diciendo que Abraham y Sarai, o sea que dice que un viaje, medita en esto, dice, si la fe es algo, esto sería un viaje de toda la vida, y eso significa dejar atrás la antigua forma de vida. Entonces es importante conocer e ir a lo que es la tradición o la cultura en aquellos momentos, ¿verdad? Se dice que en algunas culturas del antiguo cercano oriente, dice, se los consideraban esenciales para mantener una existencia confortable del más allá. O sea, estamos hablando de los hijos que eran los primogénitos, por ejemplo. Ellos llevaban la primogenitura, aún inclusive en la costumbre que había entre los no cristianos. La persona mayor era la que heredaba las tierras, la herencia principal en caso de que el padre faltara. Todo se le atribuía al hermano mayor. En este caso, Abraham era el mayor, y diciendo así, cuando Abraham dejó su lugar en casa de su padre, perdió su seguridad, estaba poniendo en manos de Dios su providencia, su identidad, su futuro y su seguridad. O sea, aparte de que sí era una familia muy rica y salió con riqueza, pero dejó atrás mucho más riqueza, que fue la tierra y la herencia que aún recibiría de su padre, ¿verdad? Así que es lo que nos está enmarcando aquí. Muy importante dejar un viaje, y no solo eso, sino significa irse, como mencionamos ahí. Entonces vemos que no fue algo así sencillito la decisión que tomó Abraham, sino que aparte de que si podemos entender que vivía en una ciudad idólatra y una familia pagana, él aún así, por algo se llama el héroe, el patriarca de la fe, o el héroe de la fe, porque dejó atrás, no le importó la riqueza, sino que él
confiando en la fe, por fe en la promesa, sin saber a dónde iba, solamente con las pertenencias que él tenía. Aunque no eran pocas, pero dejó mucho más atrás de lo que él le pertenecía, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que nos está diciendo. Bueno, en resumen, ya les mencioné todo lo que en un resumen breve de lo que nuestra hermanita nos acaba de ir. Irse es conducirse hacia una promesa de algo nuevo, desconocido. Bien, entonces, aquí tenemos otro párrafo. Desde el comienzo Dios le promete a Abraham llevarlo a la tierra que te mostraré, y así lo hizo. Ahí tenemos ya la referencia y cómo dice que Dios lo condujo en el camino y la familia de Abraham fielmente le siguió. Bien, vamos a pasar al siguiente párrafo, pues. La vieja, me parece. Dice que el cananeo moraba en la tierra, ocupaba la tierra, sí, la vieja. La vieja... Déjale leer el segundo. Okay. Desde el comienzo Dios le promete a Abraham llevarlo a la tierra que te mostraré, y así lo hizo en Génesis 12:1. Dios lo condujo en el camino y a la familia de Abraham fielmente lo siguieron. Cuando llegaron a Canaán, Dios confirmó su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Verso 7. Pero aún no era de ellos. En ese tiempo, los cananeos ocupaban la tierra. Los viajes de Abraham apenas comenzaban y Abraham partió de allí caminando y yendo. Verso 9. No obstante, aquí aprendemos algo esencial acerca de un viaje de fe exitoso. Donde quiera que Abraham se detuvo y puso su tienda, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Verso 8. Primero en Siquem y luego en Betel, y ahí la adoración allanó el camino de Abraham. Síguele. Esto alimentó su fe y su viaje. Al adorar en Canaán, Abraham dio a conocer a los habitantes de la región a Dios que se le había revelado. En la adoración hay testimonio. Venid, adoramos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 95:6. ¿Sigo? Bien. ¿En qué estamos? Salmo 95:6. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar, lo quiero explicar después de esto acerca de los altares, ¿ok? Pero con los pasos también vienen los tropiezos, y el hambre puede desviar la fe. La fe de Abraham no fue impecable. Él vaciló de la misma manera que todos lo hacemos. En su desesperación, descendió Abraham a Egipto. Génesis 12:10. En el lenguaje de las Escrituras, eso significa grandes problemas. Pero para Abraham no tuvo sentido actuar así en esa crisis. Él necesitaba alimentar a su familia, pero sabemos que Abraham estaba tomando el camino equivocado porque comenzó a mentir. El miedo lo estaba moviendo, no la fe. Ok, creo que sí me pasé el otro versículo. Era antes de eso, quería explicar donde dice, el párrafo anterior, dice que los viajes de Abraham apenas comenzaban y Abraham partió de ahí caminando y yendo. Verso 9. No obstante, aquí aprendemos algo esencial acerca de un viaje de fe exitoso. Donde quiera que Abraham se detuvo y puso su tienda, edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Verso 8. Primero en Siquem y luego entre Betel y Ahí. La adoración allanó el camino a Abraham. Esto alimentó su fe y su viaje. Entonces tengo aquí en primer lugar lo que es los lugares, ¿verdad? Porque son muy importantes, que lo puedo explicar ahorita, lo que es Siquem, ¿verdad? Es interesante porque dice que llegó a la ciudad de Siquem, a la encina ¿qué es? Moré. La encina de Moré, que según la tradición, ¿verdad? Los eruditos han investigado, dice que la encina de Moré, por ejemplo, dice lo más probable es que
se trata de una gran encina, y aquí da que servía como señal en Siquem, y quizá había servido como un punto donde un maestro, aquí pone la referencia, que es el significado literal de maestro, de Moré, dice, o un juez que escuchaba cosas legales y daba enseñanzas dice, además de ser valorados por su sombra, estos árboles también servían como evidencia de fertilidad y por lo mismo eran adoptados a menudo como lugares de culto, pero con frecuencia no como objetos de adoración. O sea, lo importante de aquí que eran lugares como terrenos fértiles donde crecían árboles muy frondosos, muy hermosos, y ya ve que la mitología como también creía en la fertilidad, y por eso aprovechaban, y esto en lo pagano era muy, muy popular, y está llena la escritura de cómo se sentaban a adorar, hacían sus altares de adorar ídolos en lugares, en árboles frondosos. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque estoy citando una obra de comentario del contexto cultural de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, por John Asher Walton, quiero darle su crédito, ¿verdad? Victor Asher Matthews, el Mark W. Chavalas, es un comentarista, o sea, son comentaristas que han ido a lo que es la antropología, tal vez, si lo podemos considerar así, que conocen la historia de lo que sucedió en aquellos tiempos, y aquí nos están dando pues una información acerca de Moré, que significa maestro o un juez, donde escuchaba y hacía juicios ahí, ¿verdad? Y se trata de una encina o de un árbol o un lugar apropiado, en otras palabras, como para tener cultos, ¿verdad? A Dios, en este caso utilizado por los paganos, y después pues Abraham llegó a esos lugares, ¿verdad? Y también edificó en un lugar específico. Y es interesante esto porque vemos el lugar. Dice, la ubicación de Siquem está como a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén. Decía, ese tenía un lugar histórico, una larga historia, como sitio sagrado. O sea, ya era conocido como sitio sagrado. Dice, la posición estratégica de Siquem como entrada oriental al paso entre estas dos montañas. Había dos montañas ahí y mencionadas anteriormente, bueno, no las mencioné, pero no las quise tomar. También hacía de ella un importante centro de comercio. Entonces es interesante, ¿verdad? Esto lo que ir a lo que es también lo de los altares, se me está... Ok, aquí vamos al levantamiento de los altares, que es muy importante entender esto para también nuestras preguntas, y es para enseñanza para cada uno de nosotros. Dice, los altares, dice, servían como plataformas para los sacrificios. Su construcción también podía señalar la introducción del culto de un Dios en particular en una nueva tierra. Entonces aquí estamos viendo cómo Abraham estaba conquistando una nueva tierra, y aunque no lo estaba haciendo conforme al paganismo, pero lo estaba haciendo conforme a Dios. Dice, el levantamiento de altares por Abraham en cada lugar en que acampaba definía, fíjense la importancia, definía las zonas que serían ocupadas en la tierra prometida, y declaraba que estos eran lugares religiosos de periodos posteriores. O sea que iba como marcando su territorio, el territorio que Dios le había indicado que iban a ocupar sus futuras generaciones. Entonces es bien importante, como en México, ya me acuerdo que señalaban, ponían una señal entre los territorios que dividían entre las familias, y ponían allá le llamaban como mojoneras, eran como unas piedras así que las pintaban con cal, una cierta distancia de la otra para ir marcando el territorio. Entonces aquí es bien importante entender esto, como los altares que edificó a Abraham no era nomás donde él le parecía o le quería hacerlo, sino que obviamente Dios le dio la sabiduría, la inteligencia, dónde iba haciendo sus altares, y esto indicaba que las personas que llegaban ahí ya se daban cuenta que era un lugar para adorar a un Dios, y no cualquier Dios, tenía que ser identificado como el Dios poderoso. Así que es interesante ver explicado esto. Gracias. Vamos a ir a continuar.
con el siguiente, dice adorar En el Salmo Canaán. 90, como dicen en el Salmo 95, 6. Ya te pasaste. No. Vamos a leer otra vez. Adorar en Canaán, Abraham dio a conocer a los habitantes de la región al Dios que se le había revelado. En la adoración hay testimonio. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ok. Ahí es donde ya se explicó, ¿verdad? Quise hacer referencia a eso porque ahí se explicó cuál era la enseñanza que estaba impartiendo Abraham con los altares que hacía. Daba a entender a los moradores de esa tierra y a los futuros moradores la razón que él estaba adorando, y no a cualquier Dios, sino al Creador, al Hacedor, como lo dice el Salmo 95, versículo 6. Ahora sí vamos a proceder al siguiente párrafo. Pero con los pasos también vienen los tropiezos, y el hambre puede desviar la fe. La fe de Abraham no fue impecable. Él vaciló de la misma manera que todos lo hacemos. En su desesperación, descendió Abraham a Egipto. Génesis 12:10. En el lenguaje de las Escrituras, eso significa grandes problemas. Pero para Abraham tuvo sentido actuar así en esa crisis. Él necesitaba alimentar a su familia. Pero sabemos que Abraham estaba tomando el camino equivocado porque comenzó a mentir. El miedo lo estaba moviendo, no la fe. Nuestras mentiras sabotean el viaje. Estas pueden ser acciones hechas en privado, pero siempre hay una víctima en una mentira. En este caso, fue la pobre Saraí. Resulta que era una mujer muy hermosa por quien se podría morir. Abraham le dijo a Saraí que fingiera que él era su hermano en vez de su esposo para salvar su vida. Sus temores estaban bien fundados. De inmediato, Saraí fue arrebatada de entre todos por el faraón. ¡Qué desastre! Quizás usted pueda identificar aquí. Nosotros, la gente de fe, a veces creamos problemas. Bien, tenemos aquí un dilema muy interesante, una historia muy interesante, que es cuestionable, muy cuestionable, ¿verdad? ¿Por qué Abraham actuó de esa manera cuando se le había prometido ir a esa tierra y que pues Dios iba a estar con él, le iba a suministrar, a suplir pues todas sus necesidades, ¿verdad? Tenemos entendido esto. Entonces, en este caso también me gustaría citar un pequeño párrafo de este libro, en la página número 34, porque quiero dar crédito, ¿verdad? Lo mencionado anteriormente, para que pongamos en un poquito más terreno en nuestras respuestas a lo que vamos a contestar en las preguntas, desde dos ángulos, no solamente de un ángulo. ¿Cuál era la costumbre y la tradición de las familias que emigraban a otros países, ya sea por necesidad o por visitarlos y quedarse algún tiempo a vivir ahí, ¿verdad? Hasta para trabajar, como se dice que Egipto era en aquel tiempo el país de las oportunidades, el país que siempre tenía riquezas o que tenía comida, ¿verdad? Y como ya conocemos el caso del éxodo de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, me gustaría poner 3 puntos de lo que, por la cual mentían, y en este caso, conociendo la tradición o la cultura, Abraham lo hizo. El primer punto dice, ok, la esposa como hermana, ¿verdad? Dice, el tema de la esposa de Abraham aparece 3 veces en Génesis. Dice, actuaba como, en primer lugar, una estrategia protectora de los migrantes contra las autoridades locales. Esta es una. Se actuaba como una estrategia protectora del migrante que entraba a esa ciudad contra las autoridades sociales de ese lugar. 2. Una lucha entre Dios y el rey, Dios del faraón. O sea, en este caso estamos ya tratando el asunto de Abraham en el capítulo 12. Y esto me lleva a la mente, es importante mencionar la lucha entre Dios en los tiempos de Moisés allá en Egipto. ¿Con quién era la lucha? ¿Contra Faraón y contra Moisés? ¿O Faraón contra Dios? No, era contra Dios y Faraón, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para abrir un poquito más terreno a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento y a nuestras respuestas que vamos a dar. Y voy a repetir la número 2. Una lucha entre Dios y el rey Dios con minúscula de Faraón en Génesis. Número 3. Un
motivo literario destinado a elevar la atención en la historia cuando está amenazada la promesa de un heredero del pacto. Y en este caso cabe Abraham. La voy a repetir, la número 3. El punto número 3. Un motivo literario destinado a elevar la atención en la historia cuando está amenazada la promesa de un heredero del pacto. Y así estoy hablando como mencioné anteriormente, el primogénito de la familia que era el dueño de todas, de las tierras, de todo. Cuando el padre fallecía, pasaba él a tomar las riendas y las responsabilidades que correspondían al padre en la familia. Y dice, es posible que la lógica de un individuo con poder que deseara poner a una mujer en su harén fuera de negociar con su hermano. Pero lo más probable sería que eliminara al esposo. O sea, inclusive hasta entre hermanos que eran envidiosos, el que era un poco más pequeño, mataba al mayor para quedarse él con las ganancias y todo. Entonces nos está poniendo un ejemplo aquí. En ambos casos la pareja es reunida y enriquecida. Entonces por eso podemos entender más cuando Abraham mintió al faraón y llevaron a Sara a la casa del faraón y le tuvo que dar riqueza porque era la cultura que tenían allá y no la tomó como mujer porque Dios no determinó, pero aquí estamos viendo que tenía que darle riquezas por la razón, y aquí vamos a ver cuál va a ser la razón. Dice el gobernante, otra vez, en ambos casos la pareja es reunida y enriquecida, y el gobernante local es avergonzado. Por eso, cuando descubrió que era la esposa de él, se avergonzó el faraón y al ver las plagas que le estaban llegando. Esto es muy interesante. En un nivel personal, esto ya va ahora a la decisión de Abraham. En un nivel personal pareciese que esto no habla bien de Abraham, pero lo hace parecer más humano que en otras historias. Entonces, esto es muy interesante entender estos dos puntos que servía como protección. Obviamente porque sí mataban a las personas por quedarse ellos con las familias o con el interés que pudiesen haber llevado, como muchos dicen en la misma historia, que llevaban oro, llevaban lingotes de oro, de bronce a viajar allá y aprovechaban, pero haciendo esa estrategia no los mataban. O sea, es interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Sarai debió sentirse aterrorizada, lo cual no era bueno para Abraham, pero era un giro extraordinario. La gracia de Dios viene a su rescate, en un presagio de éxodo que vendría. Dios afligió la casa de Faraón por causa de Sarai. La protección de Dios para esta mujer fue feroz. Él tenía planes para ella que ni aun Faraón podría interponerse. Humillado, Faraón recibió el mensaje de Dios, restauró a su familia y los envió de regreso a casa, cargados de riquezas. Mis desórdenes nunca terminan bien, pero con Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Romanos 8:28, Proverbios 24:16. Lección aprendida. Abraham regresa al altar que había construido al principio, de regreso a la adoración. Génesis 13:1-4. ¡Qué viaje! Wow, La primera parte que nos dice, Sarai debió sentirse aterrorizada. Aquí estamos viendo, en cierta manera, si lo podemos considerarla como una estrategia de Abraham, también con fines de sacar provecho, porque tenemos que hacer un balance en lo mencionado en lo histórico, en lo cultural, que él conocía. Abraham conocía eso, porque no era cualquier persona también analfabeta, al contrario, se puede considerar o percibir por la historia que era una persona de elegantes familias, aunque en paganismo, dados a la idolatría, pero familia de influencia y de conocimiento, que conocía la historia. Entonces lo podemos tomar como que él aprovechó para decir, pues voy a sacar de aquí más riqueza aún de la que tenía, y sacó de todo. Entonces es interesante ver cómo esa estrategia y cómo Sara fue utilizada. Y como dicen también los eruditos que estoy citando, de que vamos a que Sara estaba entre los 65 y 70 años de edad, conforme a la misma Biblia lo está relatando, que estaba precisamente entre los 65 y 70 años de edad.
Entonces la frase de que era hermosa y bellísima sí aplica, pero ellos también pueden atribuir a las cualidades que ella tenía. O sea, una persona de buena presentación, ¿verdad? No, imagínense, pues ya una persona de 65, 70 años de edad y todavía mantener en cierta manera su figura física hermosa. Puede ser que fuese así, pero tal vez no fue eso lo que atrajo al faraón y a los príncipes, como se dice, sino tal vez la gracia que vieron en ella, su manera de tenerla en el palacio del rey, que cuando la gente visitara ella era como un atractivo en cierta manera, ¿verdad? Fue lo que impulsó, aunque sí el faraón hace énfasis en las lecturas previas, de que le dice a Abraham que no fuera yo a haberla tomado por mujer, ¿verdad? O sea, también había esa intención, pero hay muchos puntos, ¿verdad?, de los que nosotros podemos deliberar y llegar a una conclusión, de que tal vez era atractiva, tenía buena presentación, era elegante y atractiva ante las ojos de las personas, y una de las formas por las cuales fue llevada ante el faraón, y aunque no hubiese sido la intención de tomarla como mujer, ellos fueron reunidos antes y se les dio riquezas, como ya lo estamos viendo, o sea, y como lo miramos en la historia que acabamos de leer anteriormente. Entonces, pues ahí tenemos territorio para deliberar nuestras preguntas. Pero lo interesante es que sí había una intención, disculpe que lo digo, pero creo que todos estamos de acuerdo, una intención y una decisión no muy buena de Abraham de haber ido en primer lugar a viajar a Egipto cuando tenía las promesas de Dios, y de haberse arriesgado a que su mujer fuese tomada como mujer por el faraón o por alguno de los príncipes. Entonces, quise mencionar esto porque es muy interesante, ¿verdad? En lo que vamos a deliberar en nuestras preguntas. Así que ahí está, material para que todos podamos aportar en nuestro comentario. ¿Qué sigue? Ya terminamos. Ahora dice, responda. Entonces, ahora sí, a ver qué tan avispados están todos por ahí, los hermanos que están conectados en este momento y que pues tuvieron también la responsabilidad de participar de participar, ¿verdad? De haber estudiado durante la semana, que aquellos que se tomaron el tiempo para estudiar como un buen alumno, como un maestro con sus discípulos, con sus alumnos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ok, vamos a ver, aquí estamos. Voy a ver los hermanos que están por ahí, si están ya listos con su respuesta, las pueden ir escribiendo y yo las voy a ir mencionando, ¿verdad? Y luego pues vamos a ir hablando de lo que ya deliberamos en la introducción, algo muy importante. Dice, ¿dónde construyó Abraham sus primeros 2 altares? ¿Dónde y por qué es importante? Sí, yo creo que si pusimos atención en lo que leímos en lo cultural, vamos a sacar una respuesta más apropiada porque son importantes. ¿Dónde los construyó? A ver. Aquí te dice Muy bien. A nuestra hermanita Adilene León está con nosotros. ¡Wow! ¡Qué sorpresota! Me da mucho gusto, mi sobrina preciosa, qué bueno que está aquí. Y nos está dando Adi María Mendoza. Ajá, están juntas. Hoy están juntas. Dice ella, la respuesta es, me da mucho gusto, mija, qué bueno que está Adilene. Dice, hizo un altar en Siquem y en Betel. Es correcto. Tenemos la ciudad de Siquem y en Betel es donde hizo los altares. Y quiero ir más atrás a ver si tenemos. Siguen las cosas igual. Bueno, no sé de qué se trata. Besitos cariñosos nos escribe aquí. Besitos cariñosos dice que siguen las cosas igual o peor, muchas inseguridad. Ok, no sé, a lo mejor de parte de lo que leímos, ¿verdad? Nuestra hermanita nos está aportando ahí. Al rato leemos, ¿verdad? Vamos a ir avanzando, vamos a ir a las preguntas. Dice, ok, al rato voy a leer todos sus comentarios. Ok, entonces aquí nos dice nuestra hermanita Adilene León, que está con nuestra hermana María Mendoza, nos están dando la respuesta que es entre Siquem y Betel, ¿verdad? En los dos lugares. ¿Quién más nos dice? Nuestra hermanita Ana Murillo dice, la fe y obediencia 2, Siquem, Betel. Muy bien, Siquem y Betel.
dice, y la rescató del faraón, que nos está dando las muy bien, nos está dando las tres, yo creo la respuesta de nuestra hermanita Murillo, muchas gracias. Adilene León dice, es importante, ok, aquí nos va a dar información. A mí me da mucho gusto, de verdad, de ver a nuestra sobrinita que está participando, muchísimo gusto me da. Bienvenida, mija, al grupo, los caminos de Dios, a las cosas que nos edifican, que no pueden gastarse más de tiempo que en esto, mejor. Así que muchas gracias, mija. Es importante porque ahí él alimentó la fe y dio a conocer a los habitantes de la región al Dios verdadero. Muchas gracias, exactamente. Muy extraordinaria su respuesta, hermanita, mi sobrinita Adilene. Y ya como enriquecimos un poquito también acá, que marcaba el territorio, precisamente el territorio que iba a ser ocupado y que sería tanto por enseñanza a los paganos de que Abraham sí estaba sirviendo al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios creador de todo el universo, y se estaban marcando a la vez los territorios que iban a ser ocupados. Así que esto es lo importante también, que Abraham no edificó solamente donde a él le plació la gana, sino que eran lugares estratégicos. No por algo también los estaban utilizando los paganos, ¿verdad? Si ellos siempre, el enemigo siempre quiere atribuirse de las cosas y apropiarse de las cosas de Dios, pero llega Abraham ordenado por Dios, y ahí donde ellos tenían sus altares de idolatría, pues Dios fue tomando posesión de ellos, y como vemos fueron expulsados con el partir del tiempo, y esos territorios que Dios le determinó a Abraham que iban a ser heredados por su descendencia, lo van a hacer, lo fueron, y cuando fueron sacados de ahí, por ejemplo, el año 70 después de Cristo, que fueron vendidos y saqueados Israel por parte de Roma, de Tito y de Vespasiano, y Tito su hijo, los emperadores, en el año 70 después de Cristo, y ya se apropiaron ellos de la ciudad, regresaron el año 1900, ya no recuerdo la fecha, 60 y algo así, 40 y algo, 60 y algo, me parece que fue que regresó Israel como nación, después fue como nación, pero hay muchos territorios que están ocupándolos todavía por Egipto y la franja de Gaza, y tal vez hasta parte de Siria. O sea, todos esos territorios tienen que ser recuperados a su tiempo por Israel, porque Dios se los dio y van a ser recuperados, pero esto será más, ya están negociando, o sea, queriéndolos tomar ¿cómo se llama el presidente de Israel, Netanyahu? Ya está queriéndolos tomar, pero están muy en oposición las tierras de allá, los árabes, ¿verdad? Están en contraposición, claro que sí, pero todos esos territorios son estratégicos y van a ser retomados otra vez, así que no edificó en cualquier lugar, sino en lugares estratégicos, y no obró conforme a la carne en estos aspectos, sino conforme Dios lo había determinado. Nuestro hermano Moisés también nos da la respuesta correcta en Siquem y en Betel, ahí fue. Y recuerden que en la ciudad de Siquem, pero en la encina de Moré, un lugar estratégico donde había la tierra muy fértil y los árboles crecían grandes, con grandes sombras, donde aprovechaban para adorar ahí a Dios, ¿verdad? Y los paganos, como les digo, para adorar a los ídolos. Pero ahí está, muy interesante sus respuestas. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con ustedes. A ver, dice, ¿por qué es importante? Pues ya lo mencionamos, nos lo mencionó, la respuesta nos la dio nuestra hermanita Adilene, porque ahí alimentó la fe y dio a conocer a los habitantes de la región al Dios vivo, al Dios verdadero, y también para ir marcando los territorios, como ya, por eso es importante. Ahí está, ya la respuesta. Muy bien. Queden mis notas porque es importante. Génesis, bueno, ya lo mencionamos. Así que mi Betel, porque estaban dentro de los límites, ¿ok? Yo aquí en otros escritos, porque estaban dentro de los límites del territorio que Dios había prometido a Abraham, ¿ok? Muy bien, nuestro hermano Jack también está participando, nos da mucho gusto. Dice, el Estado moderno de Israel se estableció en 1048. Ok, perdón, no me recuerdo. Gracias, hermanito Jack, por la aportación. No me acordaba si era el 48 o el 60 y algo, pero sí es el 48. Así que ahí tenemos la respuesta, cuando Israel, desde el año 70 después de Cristo,
fue saqueado por Roma, se llevaron todo ahí de lo que había y quemaron el templo que habían construido. Y fue hasta el año 1948 que Israel volvió ahí, levantó su bandera y fue aprobado por las naciones como nación. Pero como les digo, todavía está corto en territorio que le pertenece, que está siendo ocupado por otros, que será recuperado a su tiempo. Y va a traer conflictos y guerras, por supuesto que lo va a traer. Inclusive la mezquita que está ahí donde estaba el templo, que está una mezquita musulmana, tiene que ser destruida porque ahí se va a construir otro templo, profetizado ahí en el capítulo, no me acuerdo si 38 de Ezequiel. Pero de que va a ser a su tiempo. Así que les doy como un tip, como una información extra, adicional, esto que les estoy mencionando. Es por eso la importancia de los lugares estratégicos donde se establecieron los altares por Abraham de adoración para dar a conocer, como ya mencionamos y ya aportaron ustedes, al Dios vivo y poderoso. Muy bien, vamos a ir a la número 2. ¿Okay? Dice, ¿qué es lo que llevó a Abraham a Egipto y cómo sabemos que es el camino equivocado? Bueno, ahí vamos, tenemos ya las respuestas, ¿verdad? O sea, la pregunta. Ya ahí está la respuesta en el verso, ¿qué fue? 10, me parece, verso 10. ¿Qué dice? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Muy bien, aquí empezamos a otro dilema, ¿verdad? Voy a esperar tu respuesta. Es sencillita, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó a Abraham a Egipto y cómo sabemos que es el camino equivocado? O sea, que tomó la decisión equivocada, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Bueno, pues lo que lo llevó es que hubo hambre, se escaseó el alimento y como sabemos que Abraham tenía muchas ovejas y ganado, era muy riquísimo, aún antes de ir a Egipto, de ahí salió más enriquecido todavía, pero él, se equivocó. ¿Mande? Se equivocó porque no tuvo confianza. Y vamos a ver, exacto, nuestra hermana dice que se equivocó y no tuvo confianza. Le voy a pedir a nuestra hermanita Claudia si nos puede ir al capítulo 26 de Génesis para ver un ejemplo ya, no de Abraham, sino de su hijo Isaac. Y esta exhortación que Dios, el Todopoderoso, le hace a Isaac, debe de haberla conocido a Abraham, porque Dios literalmente le dio las promesas y todas las bendiciones. Entonces en el capítulo 26 del versículo 1 en adelante nos narra esta historia y dice así. 1 hasta 4. Es como hasta el 4 por ahí, pero vamos, yo te digo dónde hay que parar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ok, vamos a hacer dice, y ya como les expliqué, ya estamos hablando años después, que aquí en esta historia que estamos leyendo de Abraham todavía ni siquiera nacía Isaac, ¿verdad? Pero ya estamos viendo la historia de Isaac muchos años después, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y dice que hubo hambre en la tierra, al igual que hubo hambre en los tiempos de Abraham, la historia precisamente que estamos narrando aquí en el capítulo 12, el verso 10. Se está haciendo referencia a esa hambre en este verso. Y dice que fue Isaac a Gerar. A ver, ¿qué dijimos en el verso 2? En el 1, ¿no? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ok, allí todavía estamos en los territorios prometidos. Y luego dice. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. Okay. Bien, entonces lo que nos interesa es los primeros 2 versículos. Ahí le dice, no desciendas, no vayas a Egipto. O sea, no te está diciendo que Él le va a proveer todo lo que necesitase ahí en esa tierra, que no descendiera a Egipto.
Entonces esto es bien importante. Abraham, como padre de Isaac y el padre de las promesas recibidas primero a él por Dios, él debía de haber tenido esa confianza en Dios. Ya que Egipto es peligroso porque es el pecado, es la maldad, la tierra del paganismo, de la maldad. Entonces, él debía de haber conocido eso. Por eso nuestra respuesta, ¿qué es lo que llevó? Ya sabemos que fue la hambre, dice, ¿y cómo sabemos que fue una equivocación o que fue una mala decisión de parte de Abraham? Pues precisamente por esta razón. Y ahora habiendo comprendido el gran riesgo en que puso a su propia familia, a su esposa. Un riesgo en el cual el faraón hubiese podido tomarla como mujer. E imagínense aquella que es la madre de todos los, por decir así, de la cristiandad, y que haya sido manoseada. No lo fue porque Dios no lo permitió. Ya miramos que Dios, tal vez el faraón tenía esa intención. Él al llevar a su palacio no es que inmediatamente le iba a tomar, tal vez tiene sus reglas, no sé cómo se trabajó allá, pero Dios no permitió que la tocara, sino que en las plagas que Dios le estaba enviando, Faraón entendió que algo estaba mal. Por eso le dice a Abraham, ¿por qué me mentiste que era tu hermana siendo tu esposa? Y mira qué mal has enviado a mi país. Entonces, esto es bien importante y considerar este asunto para poder determinar si fue una buena o mala decisión. Tenía muchos camellos, tenía animales, tenía ganado, no hay crisis, pero le faltó la fe. Dios va a proveer, y ya lo había, bueno, eso lo aprendió después con Isaac cuando lo iba a sacrificar. Dijo, Dios proveerá, y sí proveyó, pero aquí hasta este punto, como apenas iban saliendo, pues hay que entender que fue débil y flaco en la fe, ¿verdad? Entonces, voy a leer sus comentarios, qué es lo que llevó a Abraham. Vamos a ver, tenemos aquí nuestra hermanita Dilene, nos dice, el hambre empezó a mentir. Exacto, que el hambre fue lo que los llevó, porque dice que había escasez de alimentos, y luego empezó a mentir, y la mentira dice que es una mangana que se tiende el mismo que la tira. O sea, es un lazo, una lazada que tiras a un animal, pero a veces tú mismo te enredas con ella y tú mismo tropiezas. Entonces la mentira nunca es buena, el engaño nunca es bueno, porque hubiese podido traer consecuencias fatales, inclusive impedir que se cumpliese la promesa de Dios. Pero Dios ni el faraón, por muy grande y muy copetón que se creyera, Dios no le permitió que llevara a cabo una intención mala que pudiese empañar las familias, o sea, pues la herencia de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, muy bien. El hermano Moisés nos dice, el hambre, la debilidad de la fe, exactamente, nos lleva a error. Vemos que lo llevó a la posibilidad de que la familia fuese lastimada, pero Dios la prevaleció. Exactamente lo que acabé de explicar. Gracias, hermano Moisés, también por tu aportación. Y nuestra hermanita Ana Murillo dice, el hambre y la falta de fe en Dios. Exactamente. Y la mentira, ¿verdad? La mentira, porque eso es garrafal, es un error tremendo. Y aunque mencionamos anteriormente en lo que fue la cultura, recuerdan los 3 puntos principales, en lo que tal vez Abraham conocía o debe de haber conocido, y estaba una de ellas es la estrategia protectora de los migrantes contra las autoridades locales a la ciudad donde iban a peregrinar o a visitar. Era una estrategia para prevenir, que muchos se entiende que la utilizaban. Es interesante, como nuestro primer punto, una estrategia protectora de los migrantes contra las autoridades locales, que llevaban sus mujeres o sus ganancias y sus riquezas, y para que no se las quitaran o para que no los mataran a ellos, utilizaban esa estrategia. No, pues no es mi esposa, es mi hermana. Entonces, a muchos de ellos sí se las tomaban, las mujeres. Pero Dios no permitió en este caso que se las tomaran, y también les daban riquezas a aquellos, así como se las dieron acá. Y ya miramos la segunda, era una lucha entre Dios y el rey, Dios o el faraón en este caso. En este caso sí lo fue también Dios para defender a Abraham, una lucha con Dios y el faraón, porque Dios lo hirió con plagas. Entonces él entendió, le dijo, ¿sabes qué? Pues lárgate, vete de aquí con tus riquezas. Le dio ganado, camellos, asnas, dice que hasta siervos y todo le dio a Abraham. Y esto nos va a servir, esto que estamos narrando ahorita, para nuestra tercera pregunta, ¿ok? Porque nos va a trasladar al Éxodo, de Éxodo capítulo,
los hijos de Israel, la salida pues de los hijos de Israel de allá. Entonces es muy importante. Esto que está pasando con Abraham, esta historia, es una ilustración a muchos tiempos después, porque nomás en esclavitud estuvieron 400 y algo de años los israelitas. Y esto de Abraham, pues a él le fueron dadas las promesas. Como vemos, estaba tipificando lo que iba a acontecer. Esta historia de Abraham, aunque a nosotros nos parece increíble, pero estaba tipificando lo que iba a acontecer en los tiempos que Dios mismo le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra extranjera. ¿Sabes qué? A veces nos preguntamos una cosa y con eso decimos, wow, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Fue error de Abraham? ¿Una estrategia de Dios? Está interesante. Porque esto estaba tipificando lo que iba a acontecer en el éxodo de los levitas. Pero también Dios sabía que Dios le había prometido que él iba a tener todo y él no confió, él se fue. Él no tuvo confianza en Dios ahí. Pero también, pues leímos que todas las cosas, lo que son de Dios, todas las cosas le sirven para bien. O sea, es el plan de Dios también. Se está tipificando algo que iba a pasar y que también iban a salir con riquezas y así, o sea, es algo importante, o sea, a veces es lo que nos ayuda a nosotros mismos, como dicen, quebrarnos la cabeza y bueno, pero ¿por qué esto, Nos parece absurdo, pero no, dice Dios que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, así que, wow. Bien, déjenme leer sus comentarios, ¿verdad? Vamos a ver, el hambre y la falta de fe. Creo que ya entendimos esto, ¿verdad? Lo que lo llevó fue la hambre y dice... La falta de fe. Y la falta de fe fue la equivocación. Para concluir, y muchas gracias por su aportación, extraordinarios alumnos, ¿verdad? Muy bien. La número 3. ¿Cómo rescató Dios a Sarai y cómo esto prefiguró, aquí está lo que acabamos de anunciar, el éxodo? Y estamos hablando del éxodo de los israelitas cuando fueron sacados a través de Dios por medio de Moisés de la esclavitud de Egipto. Génesis 12, 17 al 20. Dice, vamos a leer el capítulo 12 de Génesis, porque aquí se nos está dando referencias, inclusive el otro también nos lo dio, ¿verdad? Y así lo leímos, muy bien. Dice, ¿cómo rescató Dios a Sarai y cómo esto prefiguró el éxodo? Génesis 12, 17 al 20 dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo la rescató. Las respuestas, a ver si ya tenemos las respuestas ahí. Ouch. Envió plagas. A ver, yo aquí tengo a nuestra hermanita Claudia y ni le he preguntado, pero bueno. A ver, hermanita Claudia. Envió plagas para que no la tomara por mujer. Dice que le envió plagas. Sí, pues dice que mandó un mensaje a través de plagas, ¿verdad? Para que no tomara a su mujer. Ok, muy bien, está bien su respuesta. Nuestra hermanita Adilene León dice: la gracia de Dios rescató a Sara porque él tenía otros planes. Dios mandó las plagas a Faraón y él la entendió exactamente. Muy, muy excelente su respuesta, hermanita y sobrinita Adilene. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestro hermano Moisés Díaz dice: el error de Abraham causó las plagas de Dios en contra de Faraón para que no usara a Sara. Si son las sombras de las plagas que llevó a la salida. ¿Son las sombras? Son las sombras de las plagas que llevó a la salida del pueblo llevando riquezas como la que dieron a Moisés. Ok, muy bien. A Moisés fue corrido por
Ramsés, sí, el faraón. Por Ramsés, y dio todo tipo de riquezas a Moisés y al pueblo. Exactamente. Muy bien, muy buena aportación, hermano Moisés. Entonces, quiero otra vez hacer referencia a nuestro segundo punto de nuestra historia, que del libro que estoy dictando ahorita. Dice así, hablando de dice, es posible que la lógica de un individuo con poder que deseara poner a una mujer en su harén fuera de negociar con un hombre. Pero lo más probable sería que eliminase al esposo. Por eso Abraham dijo, dile que no soy tu esposo, que me van a matar. Y si así tú niegas, dice que eres mi hermana, yo voy a preservar la vida. Y lo dice, en ambos casos la pareja era reunida y enriquecida y el gobernante local es avergonzado. Por eso el faraón reclama aquí, al saber que es su esposa, se sintió avergonzado ante la misma población de él, porque eso era totalmente, aunque eran paganos, en su cultura era ilegítimo y vergonzoso. Que se dieran cuenta que estaba tomando o tenía la pertenencia del prójimo, de una persona en su posesión, era vergonzoso por completo. O sea, ahí quedó avergonzado, pero esa estrategia la conocía Abraham y la utilizó precisamente para eso. O sea, wow, ¿sí? Era avergonzado. Dice, en un nivel personal, pareciese que esto no habla bien de Abraham, pero lo hace parecer más humano que en otras historias. Pues ahí está el dilema, ¿verdad? Es interesante, que es una estrategia conocida y donde cuando se presentaba un caso así, se avergonzaba la autoridad local, en este caso el faraón fue avergonzado, totalmente avergonzado, y dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, sácate de aquí con tu familia y todo lo que tienes y llévate riqueza. Le dio, dice que oro y plata y camellos y asnos y de todo le dio. Entonces bien dijo en nuestra segunda parte de la pregunta, dice, ¿cómo esto prefiguró el éxodo? Precisamente, ¿qué sucedió en el éxodo? ¿Contra quién era la lucha? Ya lo expliqué anteriormente, era la lucha no entre Faraón y Moisés, sino entre Dios y el Faraón. ¿Y qué le envió Dios al Faraón para que pudiese dejar ir al pueblo de Israel? ¿Cuántas plagas le envió? Plagas, 10 plagas. 10 plagas terribles. ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué? Como dijo el hermano Moisés, se me largan de aquí ahorita mismo y llévense oro, plata, también ovejas, y todo les dio, y salió el pueblo con gran riqueza también hacia el desierto. Entonces esto prefiguró, es bien importante, hermanos, entender cómo esta historia relatada, y yo he aprendido mucho de ella, no lo había tomado de esa forma antes. Había leído la historia, pero al ver las preguntas que nos hacen los hermanos, que por algo nos las hacen, nos hacen reflexionar y abrir nuestro panorama. Y ahora leer estos libros también que son de aportación cultural, histórica, nos abren también el panorama para entender mejor las cosas. Como en este caso la historia de Abraham, el error que para nosotros nos parece error que cometió, y como les digo, estaba prefigurando una salida a muchos años, muchos siglos después de Abraham, de la salida del Éxodo también, una prefiguración. Así que está interesante cómo, al darse cuenta, el faraón aquel dijo, ok, ya no puedo contra el Dios, ya me devastó el país, ya me mandó plagas de diferentes, ahora la muerte de los primogénitos, váyanse, ya no queremos saber más. Entonces, aterrorizado el faraón y avergonzado, porque Dios lo avergonzó a él y a sus idolatrías, a sus dioses, allá. En esa manera nos avergonzó a él. Y aquí también fue lo mismo, desaparezcanse de aquí, aunque les podía no tener a los esclavos ahí, pero decidió dejarlos ir. Ya conocemos la historia, que fue otra vez queriéndolos regresar, pero eso queda aparte. Pero lo importante aquí es aprender cómo también los mandó, los despachó con tanta riqueza, con oro, con plata, con ganado, con ovejas y todo eso los despachó. Así eso prefiguró la salida del éxodo de Egipto, esta acción de Abraham. Interesante, ¿verdad? Creo que todos nos estamos llevando una gran enseñanza en esto. Muy bien, pues pasemos ahora a lo nuestro, ¿verdad? Ya va a ser algo totalmente personal. A nuestra pregunta dice, ahora hable acerca de esto. Bueno, déjenme leer
¿Qué más comentarios tenemos? Déjenme ver, aquí no me vaya a pasar antes de... Tenemos tu hermano Moisés, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, es todo lo que tenemos. Moisés, ok, ya es todo lo que tenemos. Muy bien, ya nos contestó nuestra hermanita Adilene y nuestra hermanita María Mendoza. Nuestro hermano Moisés, perdón. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir ahora, dice, hable acerca de esto. Dice, ¿qué tan central es la adoración para la fe de su familia? ¿Y dónde están sus altares? Esto es interesante, ¿verdad? Es particular. Es totalmente particular, dice. ¿Qué tan central es la adoración para la fe de su familia? A ver, hermanita Claudia, ¿tiene alguna respuesta? ¿Qué tan central es? También nuestros hermanos del chat que están participando, les podemos dar tomar su opinión. Pueden describir qué tan central es la fe para la adoración de la fe de su familia, dice. ¿Qué tan central es la adoración para la fe de su familia? ¿Y dónde están sus altares? Ahí tenemos. ¿Cómo podemos tomar qué tan central, verdad? O qué otra manera pudiésemos utilizar de central? ¿Qué tan importante será? ¿Es la adoración? ¿Qué tan importante o qué tan central o importante es la adoración para su fe y su familia? Recuerden la importancia que era para Abraham, la enseñanza, en otras palabras, el gran mensaje y enseñanza que proyectaba al estar adorando al Dios vivo en el lugar correcto. En el lugar correcto, porque eso es muy importante entenderlo. Entonces aquí, para nosotros también, ¿qué tan importante, verdad, es la adoración? Dice, la oración es más constante y esta nos está ayudando a sobrepasar las pruebas. Bueno, recuerde que estamos hablando de adoración, aunque la oración pues es una adoración también a Dios dependiendo de nuestra conducta, ¿verdad? Pero la mayor adoración a Dios es nuestra obediencia a Él. Esa es la mayor adoración a Dios, nuestra obediencia a Él, y así no es impedida ninguna palabra que salga de nuestra boca. Entonces, claro, nuestro hermano aquí, la oración es más constante y esta nos está ayudando a sobrepasar las pruebas, ¿verdad? Yo pensé, a lo mejor quiso poner adoración, ¿verdad? Pero en lo particular debe de estar centrada, por supuesto, nuestra concentración siempre centrada en el Dios vivo. Y acabo de mencionar que la mejor adoración a Dios es nuestra obediencia. Y así, todo lo que pidamos dice que se nos es concedido. Ahora, cuando esto sucede, nuestra familia misma va creciendo de una manera espiritual, en una familia centrada en Dios, fundamentada en Dios. Ellos también pues están viendo y van creciendo pues centrados igual que uno en algo que Dios están viendo las maravillas que Dios está realizando en la familia, las pruebas que puede pasar la familia, inclusive las plagas que están a su alrededor y no llegan a nosotros. ¿Por qué razón? Volvemos a poner el caso de Egipto, de los israelitas en Egipto. En todas las plagas que Dios le enviaba a los israelitas, al faraón, a los egipcios, les alcanzaba. Al faraón, a todos los egipcios, menos las aldeas donde habitaban los hijos de Jacob, las aldeas donde habitaban las tribus de Israel. Dice que ahí ni siquiera la lengua de un perro se resecaba, por decirlo así, ¿verdad? Nuestro hermano Moisés nos escriba, en este tiempo nos está ayudando los medios de comunicación, ya que el tiempo que vivimos en la adoración. Sí, por el tiempo que estamos viviendo, por la pandemia. Ok, por el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo nos está ayudando la adoración nos está ayudando en los medios de comunicación, ok, y el tiempo que vivimos. Bien, pues en este tiempo, bueno, la adoración debe ser de nosotros a Dios directamente, ¿verdad?
directamente, o sea, no justamente se necesitan los medios de comunicación, ¿verdad? Porque nuestra adoración es directa con Dios, en nuestro aposento, en nuestra casa, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra obediencia. Y lo puede ser donde quiera que nosotros vayamos, en el carro, en la casa, en la gasolinera, restaurante, en todo, conforme sea nuestra conducta y nuestra obediencia a Dios. Dice que la oración. Ajá, sí, él puso la oración, pero nosotros tenemos la adoración, ¿verdad? Es adoración. Adoración y oración, pues son casos diferentes. En cierta manera se relacionan, pero son casos diferentes. Y en este caso nos está preguntando qué tan central es la adoración para la fe de su familia. Entonces, ¿y dónde están sus altares? Ahora exactamente lo que estaba preguntando. ¿Dónde están nuestros altares? Si nuestra adoración es a Dios, el altar debe estar, el altar es nuestro corazón, un corazón limpio y humillado, contrito y humillado y limpio, un corazón obediente. Ese es el altar de Dios, porque Él mora en altares limpios. Dice que no habita en donde habita la suciedad. Así que, entonces, pues, nuestros altares deben ser nuestro aposento, nuestra casa, nuestro lugar de adoración, y también debe ser nuestro corazón, porque este es el altar de Dios donde Él habita en su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces este es el altar de este cuerpo, y todo depende, pues, qué tan obedientes seamos y qué tanto no practicamos las obras de la carne. Muy bien. Número 2, no sé si hay alguien más que nos haya contestado. Creo que no hay. Entonces creo que estamos entendiendo, ¿verdad?, lo central que es nuestra adoración en fe, en obediencia al Dios vivo, y esto influencia a nuestras familias. Recuerden, como ya hablamos acerca de las familias, cuando las familias son utilizadas, y lo vimos en la semana pasada, ¿verdad?, que las familias son utilizadas para bendecir a otros. Dios bendice nuestras familias, nos limpia, nos purifica para bendecir a otros. Entonces, en este caso, la mayor adoración, pues, somos nosotros. Y así como Dios nos está utilizando por eso dice, ¿dónde están nuestros altares? Nos está utilizando para que a través de nuestra fe bendecir a nuestra familia inmediata. En estos tiempos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. La misma profecía lo dice, que aún por causa de la injusticia de los hombres, la fe de las generaciones se desvirtuaría, se desvanecería. Y estamos viendo los tiempos difíciles en nuestras propias familias. Hay que ser honestos también en este punto. Y yo inclusive veo entre mi propia familia, y veo hermanos quejándose cuando platico con hermanos, con pastores, con ministros, lo difícil, y con mis mismos instructores de mi ministerio donde yo estudié. Vemos la lucha que tiene uno en las familias, nuestros propios hijos, por causa de tanta libertinaje y de tecnología que hay ahorita, y es difícil. Estamos en tiempos muy difíciles. Pero aún así, creo que les hemos dicho a nuestras familias lo importante de tener centrada nuestra fe, y que ni plaga tocará nuestra morada, y que Dios bendice a las generaciones, a nuestros hijos e hijos, y lo hemos visto. Yo lo he visto en mi familia, inclusive, aunque por ahí anda rondando las cosas también, pero lo he visto cómo hemos sido protegidos. Aún hasta ahorita no han llegado a nosotros, no ha tocado la plaga nuestra morada en una forma de que, pues, haya descensos, ¿verdad?, en la familia. Gracias a Dios hasta ahorita no hemos recibido, y Dios quiera mantenernos. No vamos a decir que somos perfectos, en lo contrario, no, somos frágiles, somos débiles, pero también Dios sabe y conoce nuestros corazones y nuestras mentes, que si hacemos algo malo, nos ponemos de rodillas ante Él, que nos perdone, y no le damos rienda suelta a las obras de la carne la mayoría del tiempo, como se dice. Entonces, todo eso lo estamos viendo, y la familia debería también, aquellos que aún no creen, deberían de considerarse como todos hemos estado bien. Le digo, ya tenemos familia mayores yo creo hasta de 70, 80 años, y hasta ahorita estamos bien. Entonces es parte de lo que la fe que mi mamá tuvo, afirmó también nuestra fe, y su obediencia a la palabra de Dios nos ha impulsado. Tal vez quedamos cortos en muchos aspectos, pero eso ayuda
a reflexionar y a entender cómo Dios ha beneficiado a familias por causa de la fe. Entonces, familias para beneficiar a otras familias inmediatas y aún familias que ni son familiares nuestros. Así que ahí estamos en nuestra pregunta número 1. Hable acerca de esto. La número 2 dice: ¿por qué las mentiras y los temores son destructivos para nuestra fe y nuestras familias? ¿Verdad? Ahí está otra pregunta individual. ¿Por qué las mentiras y los temores son destructivos para nuestra fe y nuestras familias? Viendo en el gran riesgo que Abraham puso a su familia, no sé si tienes algo que... viendo acerca de ¿sí tenemos versículos? No, ¿verdad? Sí, por la mentira que le des. O sea, por las mentiras que, aunque ya vemos que a la vez sea pues yo no diría que es un plan de Dios, pero se prefiguró a muchos años después la salida. Entonces, aquí a lo mejor pues sería una cuestión de reflexionar, ¿verdad? Y sí, tal vez lo que podemos sacar de ahí, el gran riesgo en que Abraham puso a su esposa y a su familia y a las familias que somos hasta el día de hoy ya por la fe, familias de Abraham, el gran riesgo que se puso, ¿verdad? Y en este caso, pues el mentir por causa del temor que él tenía a que fuera él asesinado para que ellos se quedaran. O sea, hubo una mentira que pudo haber, si no ha sido por la intervención de Dios, perjudicado a su propia familia en ese momento y ver truncado el plan y las promesas que Dios tenía para toda la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, pues es crítico, como les digo, pero no vamos a sentenciarle, a juzgar a Abraham, porque como les digo, ahí tenemos cómo se prefiguró un éxodo muchos años después de ello, ¿verdad? Entonces, sabemos que las mentiras perjudican a nosotros mismos, a nuestra familia inmediata, y en lugar de ser bendecida la familia, nuestra propia familia, pues es lo contrario. La mentira, pues ahí el mandamiento es: no mentirás. No darás falso testimonio en ningún índole, en ningún aspecto. Entonces, el mentir trae prejuicios a nuestra propia familia y trae prejuicios a familias futuras. Y lo que estábamos viendo en contexto de cuando Dios bendice familias para bendecir a otras, esto sería todo lo contrario. Creo que ahí tenemos toda la respuesta ya bien completa. Perjudica a nuestra familia y a los demás. Número 3. Déjame ver si hay hermanos, no me han escrito ya más, ¿ok? Número 3, ¿de qué manera ha experimentado usted la gracia de Dios en medio de serios tropiezos, verdad? Pasos y tropiezos. ¿Recuerda cuál es nuestro título? Precisamente este, pasos y tropiezos. Tropezamos por malas decisiones a veces, por errores, porque a veces dice alguien por ahí, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? A veces eso nos lleva a caer y a tropiezos. No hagas cosas malas que parecen buenas. ¿Sí? No hagas cosas buenas. No, que parezcan malas. No, malas que parezcan buenas. No hagas cosas malas que parecen buenas. ¿De qué manera ha experimentado usted la gracia de Dios en medio de serios tropiezos? Hablando acerca de, por ejemplo, de esto, que no hagas cosas malas que parecen buenas. Hay una historia, y mi hermana Mari Mendoza sabe de una historia que sucedió hace algunos 3 años, y muchos de ustedes se enteraron en Facebook, por querer hacer una cosa buena, y las cosas eran buenas en la intención, pero hubo una mala, ¿cómo se dice? Hubo una mala interpretación. O las cosas no estuvieron muy claras al principio por la otra parte, pero la intención era buena. En lo cual yo estuve en una terrible tribulación, en una terrible experiencia, y mi hermana también la compartió conmigo, estoy seguro, y ella sabe cómo Dios manifestó su gracia y su mano fuerte y poderosa y cómo nos rescató de ahí, porque la intención era buena, es buena. Pero hubo algo empañoso en todo esto, en lo cual estuvimos a punto, yo estuve a punto pues inclusive, si se puede decir, hasta de ir a la cárcel por querer hacer bien a otras personas, y hubo un malentendido.
por otra parte. Entonces, yo puedo ver como la mano, cuando la intención es buena, como la mano de Dios nos rescata de ahí, con mano fuerte y poderosa nos rescata, así como rescató a Abraham y a Sara de una despeñadero que en cierta manera se encontraban, para sacarlos más fortalecidos, más con fe, creyendo más en Dios y tal vez con el cuidado de hacer las cosas mejor la próxima vez. Ese es el mensaje. Entonces, yo en lo particular sí he experimentado algo terrible y en más de una ocasión, pero creo que lo más crítico fue ese punto que les estoy mencionando. No les voy a dar muchos detalles, muchos se dieron cuenta en Facebook. No se ocultó porque yo sabía que todo iba a estar bien y aparte de que la intención era de todo corazón, con el fin de ayudar, y así fue, porque Dios no es injusto. Y simplemente nos sacó con mano fuerte, con mano poderosa, y aquí estamos, en el ministerio, y más fuertes que nunca, pero sí también con el propósito y la gran enseñanza de hacer las cosas en la próxima vez de una manera más, o sea, que haya más transparencia en todo. Sé que mi hermanita y yo, en cierta manera, ella también fue cómplice de esto por cierta información que ya, aparentemente ya estaba arreglada y no fue así por confianza que teníamos en la familia, y resultó que en cierta manera nos habíamos metido en un serio problema, un tremendo problema. Así que de esa manera veo como la gracia de Dios y nos ha liberado de todo eso, ¿verdad? De esos tropiezos, pero aún así hay más entre nosotros, entre nuestras propias familias, una mala decisión que hemos tomado. Creo que todos tenemos alguna historia de una mala decisión que hemos tomado, que es un tropiezo y que a veces hasta caemos. Pero ¿cómo hemos manifestado la gracia de Dios en nosotros? Como dice el Salmo, ¿verdad? 103, que Dios siempre está con misericordia con nosotros, que es el que rescata del hoyo nuestra vida y que no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino conforme a su gracia, conforme a su amor, conforme a su misericordia. Es ahí donde todos estamos involucrados y vemos la gracia de Dios, porque la gracia es que nos está dando una oportunidad que no merecemos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, simplemente. Ahí está. Todos, aún cristianos y no cristianos, estamos manifestando, sobre todo los no cristianos, están manifestando más la gracia de Dios, que Dios no paga conforme a sus obras, porque después así queda destruido, órale, muerto, o algo peor, un fracaso, un accidente o pérdida de salud, de vida o de bienes, de muchas cosas. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios ha manifestado su gracia en nosotros mismos y aún en nuestras familias, ¿verdad? No sé si alguien tiene por ahí algunos comentarios. Déjame ver qué nos escribieron por aquí. Ya lo leímos. Moisés también. María Mendoza, ese tiempo nos está ayudando los medios de comunicación, ya que en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Es Moisés también, ¿verdad? O es lo mismo, ¿verdad? Pensé que era María Mendoza que nos estaba escribiendo algo. Ok, bien. Bueno, ya lo leímos. Entonces ahí tenemos, hermanos, es muy personal la pregunta. Creo que cada quien tiene una historia, como ya lo acabé de explicar. Y pues ahí está. Hemos concluido pues con esta parte de hable acerca de esto, con nuestras preguntas. Y vamos a ir ahora, ¿qué es lo que tenemos ya de la clausura, verdad? La conclusión. Dice así en lo que es dice lo que es nuestra conclusión. Claro que vamos a terminar con una oración. Dice, esta sí no la había leído, dice, como familia, examine los altares en su hogar. Esto es muy importante, ¿verdad? Los altares en nuestro hogar, que no utilicemos a veces como altar y a veces para hacer cosas que no son agradables, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Eso es muy importante también. Como familia, examine los altares en su hogar y la prioridad que le dan a la adoración. Confiesen sus temores y mentiras y cómo estos han causado heridas a la familia. Dice, comenten cómo la gracia de Dios se ha revelado en sus errores. Así que ahí tenemos lo que es Bien, tenemos aquí, a ver qué más tenemos. Moisés. Dice, hermano, Dios nos está dando salud para salir de la enfermedad, para seguir trabajando. Claro,
Eso es una gracia de Dios que no merecemos y que Él en su gran amor y misericordia, pues siempre nos da salud, nos da las fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias. Lidia Pedraza dice paz, familia. Pues paz, mija, nuestro hermano Juan Carlos Ocampo no está por ahí, le damos la bienvenida. Lidia Pedraza dice, ok, está con nosotros. Muy bien, entonces vamos concluyendo. Muy interesante nuestra lección, pasos y tropiezos. ¿Quién de nosotros no está relacionado con ellos? Creo que todos. Así que recuerden nada más lo que es aquel soldado que va peleando, que tropieza y que no se debe de quedar acobardado, porque ¿qué es lo que pasa? Llega el enemigo y lo remata, sino que como cristianos, en nuestras caídas, en nuestros resbalones, siempre clamemos a Dios, y así como Pedro le dijo, Maestro, dame tu mano que perezco, y Jesús rápido extendió su mano y lo rescató. Así está de presto Cristo para rescatarnos, cualquier sea nuestro paso y nuestra resbalada, nuestro tropiezo, que siempre nosotros estemos dispuestos a reconocer nuestro error. Y dice allá nuestro salmista David, después de su pecado contra Betsabé, que en su arrepentimiento en el Salmo 51 dice que un corazón contrito, o sea, conmovido y humillado, no despreciará a Dios, porque por más que sea nuestra resbalada, nuestra caída, nuestro tropiezo, Dios, al arrepentirnos, con mano fuerte y poderosa, nos levanta para seguir adelante. Así que no somos perfectos todavía, y tal vez nunca lo seremos al 100, pero eso lo perfeccionará Dios. Nosotros ya sabemos cuando Jesucristo regrese y nos quite la carne y nos dé un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado. Entonces sí, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde está sepulcro tu victoria, verdad? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Así que ahí tenemos la enseñanza. Yo les agradezco bastante a los hermanos que tuvieron a bien interactuar con nosotros, y aquellos que tuvieron a bien acompañarnos. Hemos recibido una extraordinaria enseñanza todos. Hemos aprendido juntos cosas extraordinarias. Sé que ha sido de gran bendición. Y pues como se exhorta que lo hagamos en una oración para despedir, después de la oración voy a revisar otra vez brevemente sus comentarios. Ya los he leído, pero a ver quién nos visitó y si hay ahí algún otro más comentario adicional, pues también lo vamos a leer. Así que después de la oración voy a volver a repasar sus mensajes, ¿ok? Así que vamos a hacer una oración para agradecer a Dios por este tema tan importante como los han sido todos, y queremos nuestro servicio. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, ante tu divina presencia a través de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo, reconociendo que eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, Señor, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, poderoso, que con poder, sabiduría, ciencia e inteligencia hiciste los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay, las fuentes de las aguas, Padre eterno, les pusiste leyes y te obedecen hasta el día de hoy. Eres el Dios de Abraham, eres el Padre de las promesas, Señor, Abraham, para que nosotros conozcamos el futuro, Señor, que sepamos a quién fueron hechas las promesas, los pactos y qué es lo que prometiste, Padre glorioso. Es esencial entender esto. Gracias por habernos hecho parte de la simiente de Abraham, lo que tú dices que si la simiente de Abraham es Cristo, y si nosotros somos de Cristo, entonces coherederos de las promesas somos junto con tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia por cada uno de nosotros, Padre eterno, sabiendo, conforme al título de la lección, que es pasos y tropiezos. Sabemos que nuestro peregrinaje, que cuando vamos recorriendo cualquier camino, literalmente que lo sea, Señor, vamos a recibir tropiezos de piedras o de obstáculos que hay en él. Así es también una ilustración de nuestro peregrinaje espiritual, que habrá tropiezos, que nadie es perfecto y tu palabra misma lo dice, Señor. Pero también que no sea una manera de querer evadir tu realidad, la realidad, y que queramos practicar las cosas de la carne, Señor, porque que lo pongamos eso como pretexto, porque también tu palabra dice que tu gracia, Señor, que tu gracia no es tampoco una credencial para darle riendas sueltas a las obras de la carne o al pecado. Así que gracias por estas enseñanzas tan extraordinarias, Padre eterno, por estas lecciones, pidiéndote bendiciones por mi esposa que está acompañándome en esta mañana, Señor, que estamos siendo como vasos utilizados por ti para que tú puedas así transmitir este mensaje a tu pueblo, Señor, y a aquellos que no forman parte de tu pueblo para que algún día lo puedan formar. Bendiciones especiales por todos nuestros hermanos que han tenido a bien en esta mañana acompañarnos.
tanto de una manera simultánea como aquellos que en el futuro verán estos programas, Señor, que sea de gran bendición para ellos. Bendice a nuestros hermanos que han tenido a bien también interactuar con nosotros, que tú les bendigas y les des una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor, que regocije sus corazones y sus mentes para que así ellos sean recompensados por su participación. Bendice nuevamente a todo y cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, que nos sigas dando ese deseo de seguir estudiando más de tu palabra para participar y contribuir, Señor, con nuestro granito de arena, con nuestra aportación. Así que bendice y despide a cada uno de nosotros por pedirte todos estos favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces nuevamente pues les agradezco y les esperamos hoy, si el Eterno Dios lo permite, a las 4 de la tarde, pues tendremos nuestro último mensaje, ¿verdad? Nuestra predicación, si el Eterno Dios lo permite. Anoche pues no me sentía muy bien y les disculpo porque no les pude transmitir el programa o el tema anoche, una predicación. Simplemente no me sentía confortable para hacerlo y pues no pude hacerlo, así que no sé si algunos se dieron cuenta, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero sí hubo quien me envió mensajes y le agradezco por haberme enviado mensajes preguntando que cómo me encontraba, porque obviamente al no haber podido transmitirles, ella tuvo a bien tratar de informarse si me encontraba bien, así que le agradezco, y ella fue nuestra hermanita Anayeli Murillo, le agradezco infinitamente por preocuparse, hermanita, Dios le bendiga. Y pues sí, no pude transmitir esa noche, pero me disculpo con ustedes, y ya me disculpé también con Dios por no haberlo hecho, así que no me sentía bien, y pues para qué voy a transmitir cuando no se siente uno confortable, ¿verdad? Así que ahí estamos. Entonces los espero hoy a la tarde, si el Eterno Dios lo permite. Bien, pues nos acompañó nuevamente nuestra hermanita María Mendoza, de lo cual le mando un abrazo fraternal, y a nuestra hermanita Dilene León hasta la ciudad de Halland, Michigan. Me dio mucho gusto que nos hubiesen acompañado. También nuestra hermanita Nayeli Murillo estuvo con nosotros, gracias por haber participado con nosotros nuevamente. A Dilene León, nuestro hermano Moisés Díaz, bendiciones por sus respuestas, gracias. Tenemos también que nos acompañó Juan Carlos Ocampo. Te damos la bienvenida, que Dios le bendiga y pues que siempre siga acompañándonos. Lidia Pedraza también nos acompañó. José N. Guerrero dice, también nos está acompañando. Un abrazo, claro que sí, gracias por todo. Nuestra hermanita María Mendoza dice, Dios te bendiga, bro, te amo mucho. No pude contestar en mi cel porque lo conecté a la televisión, ¿ok? No te preocupes, mija, yo sé que ahí estabas presente. Te amo mucho y cuídate, y muchos habrá. Abrazos. Abrazos a mi sis Claudia. Oh, abrazos tal vez. Ok, muchos abrazos, mi sis Claudia, dile que la amo mucho. Ok. Ahí está. Bien, gracias, hermanita María Mendoza. Amén, gracias. Hasta la tarde, ok, gracias, hermano Jack Mendoza. Nuestro hermano Jack Mota dice, suplicar que en cada oración despida con la bendición de Dios, porque la necesitamos, por favor. Oh, sí, cierto, ¿verdad? Claro que sí, pues ahorita casi al final de mi programa siempre lo digo, hermanito, ok. Pero usted lo quería en la oración, pero casi al final de mi programa siempre lo hago y lo digo. Tal vez no como está citado exactamente en las escrituras, pero sí. Claro que siempre lo hago, y pues gracias a todos nuevamente por acompañarnos, que haya sido de bendición para todos, como lo ha sido para mí, para mi esposa, y será para nuestra familia también. Es mi deseo que lo sea para ustedes, como siempre reconociendo que el único que merece la honra, la gloria y la adoración, es decir, todos los créditos, es el único que las merece, es el Dios vivo, el Dios poderoso, y en todo lo que haya sido de edificante y de bendición, el único que merece la honra y la gloria, la adoración, y por los siglos de los siglos, es precisamente el Dios vivo, el Dios poderoso. Si hubo algo contraproducente o que alguien se haya sentido ofendido o aludido en nuestros comentarios, en mis comentarios, eso lo asumo a mi personalidad, a mi carnalidad, a mi celo como un hijo de Dios, ¿verdad? Que quisiese explicarlo de una manera más explícita para que lo pudiésemos entender. Tal vez por esa razón algunos se sienten ofendidos. Simplemente no fue con una mala intención ni fue una crítica destructiva.
sino precisamente una crítica constructiva para que a través del conocimiento de la palabra de Dios todos vayamos enriqueciendo ese conocimiento y vayamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas para que así juntos podamos Dios pueda ir abriendo nuestro entendimiento, un panorama mucho más eficaz, más certero de lo que es la realidad y la voluntad de Dios. Ese es precisamente mi propósito principal. Por lo tanto, pues, vuelvo a repetir, no fue una crítica destructiva, sino constructiva. Así que gracias a todos por acompañarnos. Si el eterno Dios nos permite, nos miramos a las 4 de la tarde a través de este mismo medio. Y pues, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.